Buenas tardes, comenzamos con la clase. En la clase anterior hemos visto la definición del límite, luego vimos algunas propiedades de los límites, también vimos el hecho de que para que los límites laterales existan, estos tenían que ser iguales y el valor común era el límite. Ahora vamos a ver una extensión del concepto de límite para incluir funciones no acotadas. Primero vamos a definir lo que es un conjunto acotado. Entonces, un conjunto está acotado superiormente si los elementos de ese conjunto siempre son o están por debajo de un número m. De igual manera, está acotado inferiormente si los elementos de ese conjunto siempre están por arriba de n. Un ejemplo, por ejemplo, A bien, acá tenemos una función y A vendría a ser la imagen de esta función. Entonces, para cualquier elemento de A, si Y está en A, entonces Y está entre 0 y 1. Por lo tanto, vamos a decir que A es un conjunto acotado superiormente e inferiormente. Por lo tanto, A es un conjunto acotado. Bien, entonces para que un conjunto no esté acotado, siempre podemos encontrar valores del conjunto que están por encima de cualquier valor m que yo dé. Un ejemplo, A el conjunto de números 1 sobre x para x mayor que 0. Ese conjunto está acotado inferiormente, superiormente.
Entonces, lo primero que podemos ver es que si x es mayor que 0, 1 sobre x siempre es mayor que 0. Entonces, 0 es menor que cualquier y para todo y que está en A. Y de hecho, 0 no es la única cota inferior. Cualquier número negativo también va a ser cota inferior. Ahora, ¿estará acotado superiormente? Entonces, parece que no. Entonces, para probar eso, tenemos que, dado un m, encontrar siempre un x que se salga del conjunto. O mejor dicho, que supere ese m. Acá dice x mayor que m, ¿no? Pero este x designa a los valores del conjunto. Yo les he llamado en el ejemplo y. Son valores y son de la forma 1 sobre x. Entonces yo quiero ver si puedo encontrar algún y que sea mayor que m. O sea, eso es lo que yo quiero. Pero y es de la forma 1 sobre x. Entonces, ¿cuál será el x de tal manera que 1 sobre x sea mayor que m? Entonces basta con que x esté entre 0 y 1 sobre m. Entonces he encontrado un x de tal manera que su imagen sea mayor que m. Por lo tanto, A no está acotado superiormente. Entonces, A no está acotado superiormente, sin embargo, sí está acotado inferiormente. Bien, si A no está acotado superiormente, entonces decimos que f tiene límite L en más infinito si nos podemos acercar al infinito, y cuando eso sucede, la imagen se acerca a L. Nosotros habíamos visto que los límites de una función se aplicaban en los puntos de acumulación. ¿Será lo mismo, o mejor dicho, tendrá relación con la definición del límite en más infinito? Es decir, los límites reales están dados en los puntos de acumulación. Los límites en más infinito también serán alrededor de un punto de acumulación. Entonces, ¿por qué usábamos puntos de acumulación en el límite de una función? Porque nosotros queríamos acercarnos a x0 de tal manera que la intersección con el dominio siempre sea diferente de vacío. En el caso del límite en el infinito, lo que queremos es que siempre existen puntos de A, recuerden que A es el dominio, de tal manera que esos puntos son mayores que M. Es decir, si X pertenece a A y X es mayor que M, esto yo lo puedo expresar como
que X pertenece a A intersectado con M, infinito. Si recuerdan bien, en la definición usual, X pertenecía al dominio, o sea, A, intersectado con una vecindad de X0. Y habíamos mencionado al principio que las vecindades eran intervalos abiertos. Y esto que está aquí es un intervalo abierto. Entonces, esto sería también una vecindad. ¿Y cuál sería su centro? Podríamos ver esto como una vecindad de infinito. O sea, M, infinito es una vecindad del infinito. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que el infinito tiene que ser un punto de acumulación del dominio de A. O mejor dicho, lo podemos interpretar de esa manera. ¿Qué quiere decir que el infinito sea un punto de acumulación del dominio de A? Que nos acercamos al infinito sin salirnos del conjunto A. Y la definición que habíamos dado es la misma. Es decir, el infinito es un punto de acumulación del conjunto A siempre que para toda vecindad del infinito la intersección con A es diferente del vacío. Entonces, en ese sentido, efectivamente, estamos siguiendo o expandiendo la definición del límite en más infinito. Entonces, esto lo podemos poner entre comillas, ¿no? Infinito es un punto de acumulación de tal manera que estamos extendiendo la definición a estos casos donde el conjunto A no tiene cuota superior o no está acotado superiormente. La notación entonces es la usual para todo epsilon mayor que 0, existe una constante positiva, de tal manera que si x está en A y además x es mayor que la constante positiva, entonces la diferencia entre f de x y L siempre es menor que epsilon. O en términos de vecindades, x pertenece a A intersectado m infinito, entonces f de x pertenece a la vecindad centrada en L de radio epsilon. ¿Pero esto qué quiere decir? Si x pertenece a este conjunto, entonces la imagen está en otro conjunto. Quiere decir que la imagen de todo este conjunto, de esta intersección, está incluida en la vecindad de L. Y esta es la definición usual del límite, solamente que acá estamos incluyendo el caso en que la vecindad sea de la forma m infinito. Entonces acá vemos una forma gráfica, es decir, a partir de un m,
bueno, acá es M, entonces si yo encuentro un X mayor que M, necesariamente su imagen va a caer en la vecindad centrada en L. Por lo tanto, a partir de M, todos los puntos caen en este rectángulo. En realidad es una franja horizontal ilimitada hacia la derecha. A ver, ¿cuál sería el límite cuando X tiene infinito del seno de X? No se sabe, profesor. ¿No estaría indeterminado? Claro, no estaría indeterminado. Yo lo comentaba porque el seno de X lo podemos incluir en una franja entre -1 y 1, por ejemplo. O sea, si yo veo esta gráfica, si yo veo este ejemplo, entonces lo que acá me dice es que para un X mayor que M, la gráfica de la función está en una banda horizontal. Pero lo que yo pregunto es, ¿el seno de X también está en una banda horizontal? Lo que pasa aquí es que yo puedo variar epsilon. Para cualquier epsilon que yo dé, es decir, la franja horizontal puede hacerse más estrecha, pero eso no importa porque siempre va a haber un M, de tal manera que si yo voy a la derecha de M, las imágenes van a caer en esa franja. Y eso no pasa con la función seno. Por ejemplo, si yo doy un epsilon de 1/10, hay puntos o imágenes de seno que van a salir de una franja de altura 2/10. Por lo tanto, no existe el límite de seno de X en el infinito. De manera similar, podemos decir o hablar del límite en menos infinito. Es decir, si X es muy negativo, menor que un n, entonces f de X está en una franja horizontal de altura 2 epsilon. Un ejemplo. ¿Cuál sería el límite cuando X tiende a más infinito de 1 sobre 1 más X? Cero, profe. Entonces podemos decir que eso vale 0. Ahora vamos a justificar. Es decir, yo quiero hacer que f de X menos 0 sea menor que epsilon, siempre y cuando X sea mayor que M. Entonces tengo que
encontrar el m. El desarrollo va a ser similar al caso del límite por definición cuando el límite es real. O mejor dicho, cuando el punto de acumulación es finito. Entonces f de x es 1 sobre 1 más x, el límite que estoy poniendo es 0, y quiero acotar esto. Como x tiende a más infinito, y x es mayor que m, y m mayor que 0, entonces x es mayor que 0, 1 más x es mayor que 0, y me quedo con la expresión 1 sobre 1 más x. Esto quiero que sea menor que epsilon. Entonces, ¿cuánto vale x? O mejor dicho, ¿qué desigualdad tiene que cumplir x? ¿Que es mayor que 1 sobre epsilon menos 1? X tiene que ser mayor. ¿Y cuál sería el m? Esto acá sería el m. Si x es mayor que ese número, entonces su imagen en valor absoluto es menor que epsilon. Como epsilon es mayor que 0, entonces 1 sobre epsilon es positivo, y por lo tanto 1 sobre epsilon menos 1 es mayor que menos 1, y estaría en el dominio de la función, ¿no? Hay que recordar que cuando yo hago estas desigualdades, no estoy poniendo para nada el dominio. Sin embargo, el dominio sí está en la definición del límite. O sea, acá, bueno, acá el dominio son todos los reales menos el menos 1, lo cual concuerda con la desigualdad que tengo aquí. O sea, este x que cumple la desigualdad, x mayor que m, está en el dominio. Entonces, este sería el m que yo estoy necesitando para cumplir la definición del límite. Existe un m de la forma 1 entre epsilon menos 1, de tal manera que si x es mayor que m, f de x es menor que epsilon. Veamos un ejemplo.
Bien, entonces estamos viendo este límite. Entonces tenemos que ver aproximadamente hacia dónde va el límite. Bien, entonces nosotros decimos que el límite va hacia 2. Ahora, ¿cómo lo probamos por definición? Hay que acotar este cociente menos 2. Bien, en el caso del límite cuando x tiende a x0, o sea, un punto de acumulación real, cuando acotábamos, tenía que aparecer x menos x0 de alguna manera. En este caso, lo que tiene que aparecer, ¿qué cosa es? Tiene que aparecer x. Bien, entonces hay que acotar esta diferencia utilizando las desigualdades que tenemos. Como yo puedo hacer x mayor que m, entonces puedo utilizar un m auxiliar. Por ejemplo, puedo decir, si x es mayor que 1, entonces 2x cuadrado más 5 será mayor que. Entonces comienzo a operar con las desigualdades. Y aplico aquí la desigualdad triangular. Entonces acá voy a seguir escribiendo f de x menos l será menor que. Ahora falta el segundo término. Acá tengo 9 sobre 2x cuadrado más 5.
¿Cómo puedo acotar esto? Tiene que ser menor que algo. El segundo término tiene que ser menor que algo. Si x es mayor que 1, 2x cuadrado mayor que 2, más 5 será mayor que 7. Entonces esto será menor que. Ahora, si x es mayor que m, ¿qué más puedo hacer? Profesor, ¿por qué toma x mayor a 1? Para acotar esta parte, 2 sobre 2x cuadrado más 5. A ver, vamos a rehacer esta segunda línea. Recuerden que nosotros teníamos que utilizar un delta auxiliar en el caso del límite usual. En este caso estamos utilizando un m auxiliar, m igual 1. Si x es mayor que 1, se cumple esa desigualdad. Y eso lo vamos a usar ahora.
Voy a poner esta desigualdad es 1. Eso es válido si x es mayor que 1. ¿Okay? Aquí en vez de factorizar x, voy a factorizar 1 sobre x.
Ah, ya. Entonces he estado reordenando este término. Simplemente hemos multiplicado y dividido por x. Y ahora le sumamos y le quitamos 5. Bien, lo que he hecho es reordenar la diferencia de tal manera que me aparezca 1 más y aquí un valor absoluto sobre 5 más 2x cuadrado. Profe, una duda. Sí, Todo eso lo ha hecho con el fin de acotar la expresión, ¿verdad? sí, o sea, todo esto de acá tiene que ser menor que epsilon. 1 sobre x en valor absoluto no es problema, porque si x es mayor que m, entonces 1 sobre x es menor que 1 sobre m. Entonces esto ya está acotado. Esta parte de aquí, bueno, simplemente le sumé y le quité el 5 y me queda 1 más este término. Entonces ahora lo que tengo que ver es resolver este término que está aquí, utilizando la desigualdad 1. Ya, en la desigualdad 1 hay que hacer un pequeño cambio. 2x cuadrado más 5 es mayor que 2x cuadrado, eso es correcto. Pero como x es mayor que 1, 2x cuadrado es mayor que 2x. Y claro, también es mayor que 2. Entonces hay que utilizar todas estas desigualdades. Entonces acá tendría que 2x sobre 2x cuadrado más 5 es menor que 1. Y también la otra es válida. Es decir, 2 sobre 2x cuadrado más 5 es menor que 1. O sea, ambas desigualdades son válidas, ¿no? 2x sobre 2x cuadrado más 5 y también 2 sobre 2x cuadrado más 5. Ambas son válidas. Entonces, esas hay que utilizarlas aquí. Entonces me queda 1 sobre x valor absoluto, 1 más. Como x es, o estamos considerando que x se aproxima a infinito, toda esta suma se puede considerar positiva. Entonces me queda 5 sobre 5 más 2x cuadrado y puedo utilizar esta desigualdad 2. O sea, todo esto va a ser menor que, si acá fuera 5, menor que 5 medios. Luego uso la desigualdad 1. Aquí tendría más
9 veces x sobre 5 menos x cuadrado sería menor que 9 medios. Ok, entonces estoy acotando. Y estos términos aquí, el primer término es en virtud de la desigualdad 2 y el segundo término es en virtud de la desigualdad 1. ¿2x cuadrado más 5 mayor que 7? No hay problema. O sea, podemos acotar. La cosa es que acá me quede un número. Para poder, o sea, la cosa es tener una desigualdad parecida a la desigualdad 1 o desigualdad 2. Estos coeficientes, 2 o 1, aquí también 2 o 1, pueden ser otros. No hay problema. La cosa es que yo los use aquí. Acá obviamente, si cambian la desigualdad 1 con las constantes que ustedes hayan calculado, les va a salir una fracción diferente. Pero también es válido. Entonces, esta desigualdad, que le vamos a llamar desigualdad 3, es válida cuando x es mayor que 1. Entonces, si m es mayor que 1, entonces x es mayor que m y por lo tanto x es mayor que 1, f de x menos L es menor o igual que, si m es mayor que 1, 1 sobre x es menor que 1 sobre m. ¿Y acá qué me queda? Bueno, en mi caso, al haber aplicado estas dos desigualdades, me va a quedar 8. Creo que me queda 8. Y esto sería el epsilon. Entonces, m sería, ¿cuánto sería m? 8 entre epsilon. Ok, entonces el epsilon es un dato. Lo que tengo que calcular es el m. Ahora, esta desigualdad es válida para m mayor que 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si m es 8 sobre epsilon, al final, ¿cuál será el m que yo voy a utilizar? Será el máximo entre 1 y 8 sobre epsilon. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? A diferencia del caso real, donde el punto de acumulación era un x0, y yo tenía que tomar el delta mínimo, aquí tengo que tomar el m máximo. ¿Por qué? Porque estamos intersectando vecindades de infinito. Es decir, estamos intersectando 1 infinito y luego estamos intersectando 8 sobre epsilon infinito. Entonces, si yo quiero que el x esté en ambos, tengo que tomar la intersección. Por lo tanto, x tiene que ser mayor que estos dos valores. Entonces, ustedes de repente van a tener otros coeficientes. De repente no les sale 8. Puede tomar otro valor. La cosa es que justifiquen las desigualdades que están utilizando. Un m general, o sea, de frente decir que m es 8 sobre epsilon, o algo parecido.
Bueno, en realidad, en muchos casos, esto de poner x mayor que 1 se hace para simplificar. Porque si ustedes van de frente y ponen x mayor que m, entonces van a tener desigualdades. Por ejemplo, acá van a tener, si x mayor que m, van a tener que formar este término cuadrático. Entonces, en algunos casos, si son fracciones sencillas, sí. Como fue el caso anterior. O sea, el caso anterior era 1 sobre 1 más x, creo, ¿no? Entonces, ahí sí se pudo hacer directamente. Sí, lo que se hace es buscar la intención de simplificar las inecuaciones. Bien, el límite en el infinito va a tener algunas propiedades similares a los límites cuando el punto de acumulación es un número finito. Es decir, si el límite cuando x tiende a infinito es L y el límite cuando x tiende a infinito es M, entonces el límite de la suma es la suma de los límites. Igual va a pasar con menos infinito. Y también con el límite del producto. Una forma práctica de calcular el límite es dividir entre una potencia de x. Entonces vamos a ver el límite anterior, que era límite cuando x tiende a infinito, de 4 sobre x cuadrado más 2x más 1 sobre 2x cuadrado más 5. Entonces vemos cuál es la potencia mayor. La potencia mayor es 2. Dividimos todo entre x cuadrado. Entonces el límite, cuando tiene infinito, si los límites del cociente existen, será el cociente de los límites. Entonces primero hay que ver si el límite de arriba existe, el límite de abajo existe. Y bueno, por un ejercicio habíamos visto que el límite, cuando x tiene infinito, de 1 entre x será 0. Pero también podemos hacer el producto n veces. Entonces el límite, cuando x tiene infinito, de 1 sobre x a la n, también es 0. Por lo tanto, estos límites que están aquí son ceros. Me queda simplemente que esto de aquí es 4 sobre 2, o sea 2. Entonces estamos viendo el cálculo de los límites. En principio, si tenemos polinomios, podemos
factorizar la mayor potencia que encontremos. Profe, Sí, sí. profe, ¿puede volver a las propiedades un momento? A la de la suma. Ahí. Ah, ¿tienen que tender al infinito positivo o puede ser negativo? Ambos tienen que ser del Sí, si mismo es sentido. positivo, positivo, y en el otro caso negativo, negativo, ¿no? Vale, Para que la suma esté definida. Porque claro. cuando nosotros tomamos límite, lo hacemos en un punto de acumulación común. En Ujú, este caso, el infinito tendría claro, que ser un punto de acumulación del dominio de las dos funciones, f y g, claro, tiene sentido. Sí, sí, en sí. más Tienes o en razón. menos. Sí, gracias. Otro ejemplo. A ver, en ese caso, si x tiende a menos infinito, ¿cómo haríamos aquí el cálculo del límite? Diferencia de cubos. Por arriba multiplicar para que tome esa forma de diferencia de cubos. Claro. Una cosa, bueno, una propiedad que también hay que ver y que puede ayudar en este ejemplo es que el límite, cuando x tiende a infinito de f de x, va a ser igual al límite cuando x tiende a menos infinito de f de menos x. Es decir, ustedes pueden cambiar, digamos, la variable simplemente sustituyendo el cambio, ¿no? O sea, haciendo el cambio de variable. Profesor, ¿Sí? ¿ese es un teorema o solo funciona para este ejercicio? No una propiedad, sino también debe ser incluida aquí, o lo voy a poner, bueno,
Es decir, x tiende a infinito. Si el límite es L, entonces el límite menos infinito de f en menos x también es L. A ver, vamos a escribirlo. Bien, eso estamos viendo respecto al límite en el infinito, en más o en menos infinito. Otro aspecto que podemos considerar es el límite infinito. En este caso, el punto de acumulación es un número real, pero el valor del límite se hace muy grande. Es decir, las imágenes caen en una vecindad de infinito. Entonces, a medida que me acerco a x0, f de x se hace mayor que m, para cualquier m que yo dé. De manera análoga, el caso menos infinito. Entonces, decimos que f de x tiene límite más infinito si a medida que yo me acerco al valor de x0, la imagen cae en un intervalo de m a infinito. O sea, una vecindad de infinito. Algo similar para menos infinito. A medida que me acerco a x0, la función se hace muy negativa. Un ejemplo. ¿Cuál será el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x? No tiene como... Porque si nos acercamos por la derecha, sería infinito positivo. Si nos acercamos por la izquierda, sería infinito negativo. En este caso no existe. Claro, como ustedes dicen, ¿no? Si nos acercamos a 0 por la derecha, entonces en este caso es más infinito. Y si nos acercamos por la izquierda, será menos infinito. Entonces aquí también vale el teorema de los límites laterales.
En este caso, los límites laterales son distintos. Y por lo tanto, el límite no existe. Bien, para este límite en el infinito, también valen las propiedades de los límites usuales. Es decir, si el límite es más infinito, y el límite de g también es más infinito, entonces el límite de la suma es más infinito. Es decir, el límite es más infinito, el de g es más infinito, y el de la suma es más infinito. ¿Qué pasaría si el límite de g fuera menos infinito? ¿Habría límite de la suma? No lo sabemos, no siempre es posible. Entonces ustedes pueden poner f de x igual a x, g de x, no, f de x igual 1 sobre x. Acá tengo f, su límite en 0 es más infinito. Para g, su límite en 0 es menos infinito. Entonces el límite de la suma es 1. Bien, vamos a probar que el límite de 1 sobre x cuadrado, cuando x tiende a 0, es más infinito. El límite cuando x tiende a 0 de la función 1 sobre x cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acotar f de x es 1 sobre x cuadrado. Eso tiene que ser mayor que un m.
Entonces, x es menor que 1 sobre m, la raíz de 1 sobre m. ¿Cuál sería el delta? El delta para m mayor que 0, si 1 sobre x cuadrado es mayor que m, entonces necesariamente tendría que x en valor absoluto tiene que ser menor que raíz de 1 sobre m. Entonces el delta es la raíz de 1 sobre m. El límite del producto también va a ser el producto de los límites. Entonces el límite de f de x cuando x tiende a x0 es más infinito, y el límite de g de x cuando x tiende a x0 es más infinito, entonces el límite del producto es más infinito. Si el límite de g fuera menos infinito, entonces ¿qué tendríamos con el producto? Sería menos infinito. Entonces, de una forma corta, podemos expresarlo en forma de notaciones. Es decir, podemos escribir infinito más infinito es infinito, infinito por infinito es infinito, más o menos, ¿no? Con estas notaciones, ¿qué otras operaciones se les ocurre? Bueno, infinito menos infinito no tiene valor determinado. Infinito sobre infinito tampoco, ¿no? Infinito de infinito. Algo así como x, no, 1 a la x a la 1 entre x, a la 1 sobre x. Veamos un ejemplo. Límite cuando x tiende a 0. Entonces, cuando x tiende a 0, 1 sobre x cuadrado tiende a infinito. 1 sobre x cuarta tiene infinito. Si yo hago la división, me quedará x cuarta sobre x cuadrado, o sea, x cuadrado. Y el límite de x cuadrado en 0 es 0. Si yo hago lo contrario,
Entonces, el límite de un cociente de funciones con límite infinito puede ser un número real o puede ser más infinito. Bien, entonces ya hemos visto el límite infinito y el límite en el infinito. Después vamos a ver algunas de las expresiones que han escrito en el chat cuando veamos los límites o formas indeterminadas. Entonces, para eso todavía tenemos que ver el límite de los exponenciales y de los logaritmos, porque lo vamos a utilizar para poder calcular algunas de esas formas indeterminadas. Ahora vamos a ver un cambio de variable. Digo, el límite cuando x tiende a x0 cuando x tiende a más infinito. Entonces, ¿cuál sería el cambio de variable? Si x tiende a más infinito, 1 sobre x, ¿a dónde tiende? Tiende a 0 por la derecha. Entonces podemos hacer esos cambios teniendo cuidado de si nos acercamos a 0 por la izquierda o por la derecha. Otro ejemplo. Probar que el límite cuando x tiende a 4
de 2 sobre x menos 4 al cuadrado es más infinito. Entonces lo que hago aquí es acotar, decir 2 sobre x menos 4 al cuadrado es mayor que un m. Entonces x menos 4 al cuadrado es menor que 2 sobre m. Entonces, x menos 4 en valor absoluto tiene que ser menor que la raíz de 2 sobre m. Y esto de acá es el delta. Bien, ahora vamos a ver un teorema importante sobre la composición de límites. Entonces, A y B son los dominios de dos funciones, de tal manera que G de B está incluido en A. Si el límite de G es U sub 0, y además U sub 0 es punto de acumulación del dominio de F, entonces el límite de la composición también es L. Es decir, F tiene límite en U sub 0 y vale L. G tiene límite en X0 y vale U sub 0. Entonces el límite de F compuesta con G es L. ¿Cómo haríamos la prueba de este teorema? Bien, vamos a hacer la prueba del teorema. Entonces lo que yo tengo que determinar es que el límite de la composición es L. Entonces lo que tengo que acotar es F en G de X.
Es decir, tengo que hacer que todo esto sea menor que epsilon. Lo que yo sé es que el límite de f es L. ¿Qué quiere decir que el límite de f sea L? Que si doy un épsilon mayor que 0, existe un delta positivo, de tal manera que si U menos U0 es menor que delta, entonces f de U menos L es menor que epsilon, ¿no? Eso es lo que quiere decir que el límite de f sea L en U sub 0. O sea, si yo estoy cerca de U sub 0, entonces la imagen está cerca de L. Aquí yo tengo la imagen de ¿quién? De g de x. Entonces, para poder utilizar este límite, o la definición de este límite, ¿quién tiene que estar cerca de U sub 0? G de x. Entonces, si yo logro demostrar que existen valores de x, tal que g de x menos U sub 0 es menor que delta, entonces automáticamente se cumple esta acotación. Ahora, este delta existe para este límite. Está fijo. Voy a poner delta 1. Para este valor de delta, yo sé que el límite en x0 es U sub 0. Para este valor de delta 1 existe un delta 2, de tal manera que si x menos x0 es menor que delta 2, entonces g de x menos U sub 0 es menor que, esta de acá es delta 2, y el de acá es delta 1. Entonces, para un epsilon mayor que 0, existe delta 1. Para este delta 1, existe un delta 2. Si yo tomo cualquier punto cercano a x0, entonces la imagen está cercana a U sub 0. Pero si la imagen está cercana a U sub 0, la imagen vía f está cercana a L. Entonces, si x menos x0 es menor que delta 2, entonces se cumple que la imagen vía G está cercana a U sub 0. Pero si la imagen está cercana a U sub 0, la imagen vía F está cercana a L. Y esto de acá es la prueba de que si nos acercamos a x0, la composición se acerca a L. Entonces, esto nos permite hacer el cambio de variable, ¿no? Es el teorema de composición de límites. Ejemplo.
Entonces, cuando x tiende a 0, acá tengo una composición. El límite sería bien, acá tenemos ya una lista de límites trigonométricos. El límite de seno es 0, el límite de coseno es 1, el límite de seno de x entre x es 1, ¿okay? El límite de coseno de x menos 1 entre x es 0. Lo interesante aquí es, ¿qué pasa si cambiamos x y ponemos x medios? O sea, a lo que está dentro del coseno, ¿no? Luego tenemos los demás límites. En el caso de la tangente, cuando nos acercamos a pi medios por la izquierda, el límite es más infinito. Cuando nos acercamos a menos pi medios por la derecha, el límite de la tangente es menos infinito. Vamos a ver un ejemplo.
o mejor dicho, antes de dar un ejemplo, una definición adicional. Nosotros hemos dado límites en el infinito, luego límites infinitos. ¿Cuál será el sentido del límite infinito en el infinito? Porque ya hemos visto límite infinito. Es cuando la función crece más allá de cualquier m. Luego hemos visto límite en el infinito. Es decir, cuando x crece mayor que m, entonces f de x se acerca a un valor real. Ya, ¿cuál será ahora el sentido de decir límite infinito en el infinito? Se escribe así, ¿no? Límite cuando x tiende a más infinito de una función es más infinito, sí, solo sí, para todo m mayor que 0, existe un n mayor que 0, tal que si x es mayor que n, entonces f de x es mayor que m. Ese sería el sentido de decir que f de x tiene límite más infinito. Una propiedad vamos a suponer válida esta desigualdad. Logaritmo de x es menor que x. Para cualquier x que sea mayor que 1. En especial va a ser válida para la raíz de x. Pero el logaritmo de raíz de x, ¿cómo lo podemos escribir? Se tendría el logaritmo de x menor que 2 veces raíz de x. Como x es mayor que 1,
el logaritmo de x también es mayor que 0. Ahora el logaritmo de x entre x será menor que 2 sobre raíz de x. Ahora yo quiero tomar límite cuando x tiene infinito. Habíamos definido o expresado el teorema del sándwich para límites en un punto de acumulación finito. También va a ser válido para el caso infinito. Entonces, ¿cuál es el límite cuando x tiene infinito de 2 sobre raíz de x? Eso vale 0. Por el teorema del sándwich, ¿cuál sería el límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo de x entre x? 0. Va a ser 0. Entonces estamos viendo algunos cocientes que podemos utilizar para calcular límites, ¿no? O sea, hasta el momento hemos visto límite en el infinito de fracciones o de funciones racionales. Ahora estamos viendo fracciones que involucran logaritmos. La próxima clase vamos a ver algunas propiedades del exponencial en el infinito. Y por el teorema de cambio de variable, entonces también va a ser válido en 0. Es decir, si yo ya tengo calculado este límite, ¿cómo lo paso a un límite en 0? Si x tiene infinito, 1 sobre x tiende a 0 por la derecha. A 1 sobre x le llamo h. Acá tendré el logaritmo de 1 entre h. X es 1 entre h. Esto también vale 0, ¿no? Entonces tengo acá que el logaritmo, cuando h tiende a 0, por la derecha. Y acá tengo, bueno, 1 entre h me queda h. Y logaritmo de 1 sobre h, lo escribo como menos. Entonces ya puedo pasar de un límite en más infinito a un límite en 0. Y estos límites van a poder, o mejor dicho, van a ser de utilidad para ejercicios que involucren logaritmos, en este caso, en 0 o en más infinito. Ya la próxima clase vamos a continuar entonces con esas formas indeterminadas donde podemos aplicar logaritmo o exponencial y que nos ayuden a despejar los valores que queremos según sea conveniente tomar límite en más infinito o en 0. Muy bien, con eso concluimos entonces la sesión. Ya continuamos el día miércoles. Gracias por la asistencia. ¿Sí? Profe, antes de que termine, Sí, sí, hoy día fue nuestra primera PC. Ah, claro. Dijeron que si no enviamos en el tiempo indicado iban a penalizar, pero no dijeron en qué consistía esa penalización. No se le considera simplemente. Es como si no hubieran dado. Ya, pero ¿qué pasa si yo envié en el tiempo, pero debido a mi internet, dijo error?
Tendrías que final, tomarle una captura de al final- pantalla con la hora que te den el monitor o en el celular. Una captura de vaya, pantalla. eso se tiene que Ya, hacer en ese caso. claro. Ya, claro. Al final sí, sí llegué a mandar. Ah, ya, perfecto. Ya, profe, gracias. Ya, ya, hasta luego. Muy bien, entonces terminamos por hoy. Muchas gracias. Chao, profe, un gusto. Ok, hasta luego.